Los saludamos desde Canal 15 o 15 Televisión o 15 UCR y los invitamos a que sigan todas las medidas adecuadas de salud. Mi invitado, mi maestro, don Eduardo Lizano, está a distancia prudente de nosotros y estoy, si me ven como contento, es que estoy muy contento de volver a poder entrevistar a don Eduardo y de que lo hagamos de manera presencial. Tengo que decir con mucho orgullo que don Eduardo fue mi profesor. Tengo también que decir, ya esa es una confesión, que algunas cosas que él decía en clase yo no las entendía bien. Y ahora, conforme fueron pasando los años, cada día me he hecho más alumno de don Eduardo, después de su curso de sistemas económicos comparados, o algo así se llamaba el curso. Y hoy lo invitamos a que nos dé sus reflexiones sobre el pacto social, el contrato social en el entorno. Sería muy lindo poder decir post-COVID, pero creo que lo vamos a tener al COVID por algún tiempo todavía más, lamentablemente. Por favor, don Eduardo, y muchas gracias. Primero, para agradecer la invitación una vez más aquí en la televisión de la Universidad de Costa Rica y a todas las personas que examinan y ven este programa. Mire, déjeme comenzar un poquito por el principio, por así decir, porque siempre hay que comenzar por el principio. Me parece que en este momento los tres temas principales que tiene el país entre manos están bastante claros. Tenemos un problema de control de la pandemia, tenemos un problema de reactivar la economía del país y tenemos un tercer problema que es el saneamiento y poner orden en las finanzas públicas. Y me parece que está bien que en este momento estemos orientando, dijéramos, a nuestras políticas públicas en ese sentido. Sin embargo, me parece a mí de que ver hacia el futuro, ver a la post-pandemia, es una labor que es también muy importante. Y es importante porque la post-pandemia nos plantea una situación sumamente complicada, compleja del país, porque ahí tenemos tres elementos que van a estar gravitando de una manera muy significativa. Primero, los problemas que teníamos arrastrados o que venimos arrastrando antes de la pandemia. Ya antes de la pandemia teníamos crecimiento económico que no era satisfactorio, teníamos problemas sociales de desigualdades, de desempleo muy significativos. Vamos a tener, y esos problemas van a seguir gravitando en la post-pandemia. Tenemos los problemas originados directamente en la pandemia, que han agravado algo de los problemas que ya traíamos, pero también ha planteado problemas nuevos. Y además de eso vamos a tener las megatendencias que van a estar también actuando sobre la realidad nacional. Bueno, y en esas megatendencias por lo menos tenemos 4 de ellas que me parece que es importante mencionar rápidamente. Tenemos el problema, no el problema, sino el tema de la globalización en sus múltiples manifestaciones, ya sea no solamente en el campo comercial, sino en el campo de las ideas, el campo de las comunicaciones, el campo de las migraciones. Tenemos un problema que tiene que ver también con el cambio climático, otra
megatendencia clave. Tenemos el problema del cambio tecnológico, que es tremendamente acelerado, y que eso afecta desde los hogares a los mercados, a toda la sociedad como un todo. Y tenemos un problema muy de nosotros, pero que también otros países lo tienen, que es el envejecimiento de la población. Estas 4 megatendencias, todas ellas, para usar un término que se usa ahora, son disruptivas. Todas ellas causan problemas y abren oportunidades también para la sociedad. O sea, todo este conjunto de 3 cosas, lo que teníamos antes de la pandemia, lo que tenemos con la pandemia y estas megatendencias, nos plantean un escenario que va a exigir a la sociedad costarricense actuar con decisión, pero con prudencia. Y ahí el tema que me parece importante además es de que la opinión en gran parte internacional, pero aún nacional, que con mucha frecuencia lo oye uno en todos los medios de comunicación, es de que no es nada favorable para el futuro. Si no nos hablan del futuro de una manera bastante incierta, se habla de que vamos a tener una nueva realidad, se habla de que hasta de establecer un nuevo orden global y mundial. Bueno, y hay gente que habla también de cambiar nuestro pacto social. Bueno, entonces me parece a mí que va a ser fundamental para la pospandemia de que lo primero, o una cosa que debe mantener el país es un objetivo. Mientras no tengamos una meta, mientras no tengamos un ancla que nos permita saber para dónde vamos, me parece que va a ser fundamental. Y ahí es donde a mí me parece que entra en juego el pacto social. A mí me parece que Costa Rica desde hace décadas tenemos un pacto social, que son las normas, los convenios que tenemos entre los costarricenses que nos permiten vivir, dijéramos, de una manera civilizada. El pacto social que se plasma en gran parte en el papel, en la Constitución, es ahí donde tenemos un conjunto de garantías, un conjunto de derechos, un conjunto de obligaciones, que es lo que permite que el conglomerado humano que llamamos Costa Rica podamos vivir cotidianamente de una manera razonablemente civilizada. Ahora, a mí me parece que ese pacto social, contrariamente a los que creen que se va a modificar, me parece a mí que por el contrario, lo que tenemos que hacer con nuestro pacto social es profundizarlo, ampliarlo, mejorarlo, porque en la realidad, en nuestro pacto social, en lo que se manifiesta es en la necesidad de seguir adelante con una democracia liberal, que tiene, por así decir, un banco de 3 patas, que tiene un aspecto de garantías y de derechos en el campo político, que tenemos otros en el campo social y un tercero en el campo económico. Don Eduardo, con ese tema de las 3 patas del pacto social, vamos a invitar al canal a que nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos, escuchando a mi maestro, el profesor Lizano, que nos estaba planteando esas 3 patas que estaban presentes en nuestro pacto social, la Constitución. Y tal vez muy brevemente voy a decir que hubo sabiduría en los constituyentes del 49, porque contrario a lo que pensaba la Junta de Gobierno, tomaron el pacto social anterior, que tenía ya más de 100 años o cerca de 100 años de probar que funcionaba, y lo modificaron. No inventaron una nueva constitución, perfeccionaron la anterior. Bueno, y es que en todos esos 3 campos el país ha hecho avances sumamente significativos, sobre todo en el campo
en el campo político tenemos una división de poderes. Durante los últimos 70 años hemos cambiado de gobierno en forma ordenada. Los costarricenses tenemos derecho al voto, tenemos derecho a que voten por nosotros, se abolió el ejército. Bueno, entonces en el campo político ha habido, en ese pacto social, en constituir y consolidar esa democracia liberal, ha habido avances importantes. En el campo social hemos tenido logros muy significativos. Lo vemos en mortalidad infantil, en longevidad, en otros campos. Hay una decisión política fundamental de dedicar el 8% del PIB a la educación. Y ahí los políticos han jugado, o jugaron un papel fundamental. Los técnicos perdóname que me incluya ahí, no hemos manejado mucho el 8% porque hoy en día una de las crisis que tenemos es la crisis educativa. En el campo económico ha habido también avances significativos, pero a la vez en todos los tres queda todavía un camino por delante, que es lo que me parece a mí que en todo este periodo de la pospandemia deberíamos tener un objetivo final, que es un objetivo que deberíamos tener para las próximas 2-3 décadas, de ir completando en los tres campos cosas que nos hacen falta. Y ahí tenemos cosas muy importantes en los tres campos. En el campo político, por ejemplo, es común la discusión, por ejemplo, sobre el nombramiento de los diputados. Tenemos problemas o el tema del financiamiento de los partidos políticos. Tenemos que con el fraccionamiento de los partidos políticos vamos a tener algún cambio a ir a un sistema semiparlamentario, parlamentario. Bueno, ahí hay toda una agenda en el campo político. En el campo social, doña Rocío Aguilar nos acaba de poner un guante en la mesa, por ejemplo, de cómo hacemos para que la población adulta mayor no sufra de pobreza mediante el establecimiento de una pensión mínima vital o un ingreso mínimo vital, que no estaría a cargo de la Caja del Seguro Social, sino estaría a cargo básicamente del presupuesto de la República. Tenemos la ampliación de la red de cuidado. Bueno, o sea, en el campo social también tenemos una cantidad de objetivos. En el campo económico, pues, tenemos que ver cómo llegamos a tasas de crecimiento no como las del pasado, las pre-pandemia. En los últimos 10 años el crecimiento ha sido alrededor de un 3,5. Esa cobija no alcanza para una cantidad de garantías y derechos que tenemos todos los costarricenses. Déjeme interrumpirlo ahí, don Eduardo, por favor. Usted hace 30 años o más planteó el 4-6-4-6 y yo, que me enamoré de esa explicación, usted proponía una inflación de 4%, que en eso fue poco, digamos, estamos básicamente en 2, de manera que el país se ha portado mejor de lo que usted le marcó, pero el primer 6 era de 6 de crecimiento y estamos más o menos en promedio cerca del 2, entonces el 4-6 se volvió 2 y no es suficiente, y usted está precisamente diciendo que el 2 no alcanza. Sí, porque, vamos a ver, esos tres áreas tienen un par de características que es muy importante de mencionarlas. Lo primero es de que son derechos y garantías y obligaciones universales. Eso afecta a toda la población, independientemente de edades. La otra característica es de que no se puede avanzar mucho en uno si no se avanza en los tres. Y por ejemplo, en lo que se refiere al crecimiento y a la distribución, bueno, está claro de que no se puede crecer si no se distribuye y no se puede distribuir si no se crece. Ambos forman parte de un mismo proceso. Y tampoco se puede crecer y distribuir si no hay un entorno, para usar un término
incaísta sobre todo, si no hay un entorno político satisfactorio. Así es que los tres se pueden separar para efectos de análisis, pero en la práctica a los tres están íntimamente entremezclados. Bueno, y entonces me parece a mí que el pacto, la labor nuestra que tenemos es fortalecer ese pacto social en los tres ámbitos. Y eso es importante definirlo desde ahora, por así decir, porque las medidas que vamos a tomar para resolver los problemas que tenemos arrastrados y los de la pandemia, esas medidas deberían estar acordes con el norte, con el ancla que estamos estableciendo. Ahí, por ejemplo, en el campo puramente económico, doña Anabel González, un par de días después de que entramos o fuimos aceptados en OCDE, nos tiró otro guante sobre la mesa. Anabel, así como querer, sin quererlo, nos dice, bueno, ¿y ahora qué sigue? Bueno, entonces ella misma se contestó, mire, después de que negociamos con las dos potencias mundiales acuerdos de comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea, después de que entramos a la Organización Mundial del Comercio, después de que nos aceptó OCDE, bueno, ¿cuál es el reto para las próximas 2, 3 décadas que tiene el país por delante? Y no esperó que nadie le contestara, sino ella misma lo contestó. Dice, el reto que Costa Rica se debe poner en el campo económico es llegar a ser un país, pasar de ser un país de renta media a un país de renta alta. Y segundo, de acuerdo con el ranking que tiene la OCDE, y segundo, llegar a formar parte de los 25 países más desarrollados o con mayor ingreso por habitante de OCDE. Bueno, y entonces ahí en el campo económico, así como en el social y en el político hay otros objetivos, uno podría plantearse o debería plantearse en el campo económico cuál es esa meta a dos o tres décadas. Vamos a pedirle al canal que nos invite a regresar. Decía, amigas y amigos, don Eduardo, de cómo doña Anabel González se hizo las preguntas y formuló las respuestas. Don Eduardo las estaba comentando. Por favor, don Eduardo. Sí, decía que Rebeca nos proponía una meta en el campo económico para los próximos 2, 3 décadas, ¿verdad?, que implicaría tasas de crecimiento prácticamente del doble de lo que tenemos actualmente, pero que históricamente no debería ser algo raro para Costa Rica. En las décadas de los 60 y 70 el crecimiento de Costa Rica fue más del 6%, en condiciones y circunstancias muy diferentes, pero además todos los países que realmente han ascendido a la categoría de países de renta alta han tenido también periodos de varias décadas con tasas de crecimiento del 6% o más del 6%, incluyendo los tigres asiáticos y otros países que recientemente han pasado a esa categoría, como Irlanda, Estonia, Nueva Zelanda. Así es que no es imposible, implica un esfuerzo muy importante. Déjeme, don Eduardo, ponerle una nota de pie de página. Panamá, claro, es un rebote de la caída importante del año pasado, pero se espera que este año crezca 12%. Pero estoy seguro que una vez que pase el rebote, va a seguir creciendo al 6% o por ahí. Y me parece que ahí la visión más pragmática de los panameños y las circunstancias también les ha permitido un crecimiento que aquí como que a ratos la gente no se termina la bola está picando frente al marco y no hay quien llegue a impulsarla. Me parece que pasa un poquito eso. Pero bueno, ya lo y a mí me parece que sería lamentable si en la pospandemia lo que pretendemos es llegar a las tasas de crecimiento que teníamos antes de la pandemia. No, a mí me parece que en el periodo de pospandemia el país debe y puede hacer un esfuerzo para crecer en el campo económico de una manera mucho más rápido, lo cual
daría los recursos también para avanzar, dijéramos, en los aspectos sociales y políticos. Bueno, entonces, y claro, ahí el peligro o la tensión que tenemos que tener son de que, claro está, en nuestro Estado, nuestro pacto social tiene enemigos. Tenemos el populismo, el nacionalismo, el proteccionismo, tenemos una serie de ismos ahí dando vueltas, bueno, que desde afuera y aún desde adentro no están satisfechos con ese pacto social. Entonces, el pacto social hay que cuidarlo como una planta, hay que regarlo, hay que podarlo para que eso vaya creciendo, eso vaya fortaleciendo. Pero me parece que ese es el gran reto que tenemos. Y como le decía, esas megatendencias presentan serios problemas, pero también presentan muchas oportunidades para el país. Es cuestión de que estemos atentos a los primeros y aprovechar los segundos, o sea, las oportunidades y posibilidades que le abren al país. Y el país en principio lo podría hacer, pero no va a ocurrir automáticamente. Los retos están ahí. Doña Anabel y usted mismo lo han marcado, pero falta que nos pellizquemos. A mí me dio muy buena señal la forma expedita y casi sorprendente en que se aprobaba, que con el ingreso a la OSD se aprobaron un montón de leyes que cuando yo estuve allá en el piso 8 se hablaba de que iban a tratar de que el Congreso las aprobara y aprobó de manera expedita una serie de leyes que estaban casi durmiendo el sueño de los justos. Sí, bueno, pero vamos a ver, siempre ha sido así en el sentido de que, claro, que se requiere que alguien empuje las cosas, ¿verdad? Pero los otros logros importantes que hemos logrado también ha tenido gente. La disminución de la mortalidad infantil es algo que se ha llevado un par de décadas, ¿verdad? Bueno, y ha habido una serie, no solamente en el campo político, sino en el campo técnico también, que han echado eso para adelante, ¿verdad? Todo el problema de reforestación también ha requerido varios años, ¿verdad? O sea, todos esos logros, ¿verdad?, implican compromisos, ¿verdad?, y acuerdos políticos, ¿verdad? Claro está que sin los acuerdos políticos, ¿verdad?, y sin una tecnocracia que lleve a la práctica los acuerdos políticos, va a ser muy difícil avanzar. Costa Rica lo ha hecho en el pasado. Tiene, yo diría, me atrevo a decir, tiene los recursos humanos para hacerlo. El tema es si logramos mantener ese ajedrez funcionando adecuadamente. En el pasado lo hemos logrado. El reto que tenemos ahora es si en los tres campos vamos a tener los recursos humanos para seguir mejorando nuestra democracia liberal, y protegerla de los enemigos, por así decir, y de las tentaciones, y de otro lado es seguir adelante con la parte puramente positiva de cómo ir avanzando. Sí, ahora que se escribió el Estado de la Región, nuestros amigos del Estado de la Nación, se planteó que los presidentes no se reunían, entre otras cosas, y que hicieron una encuesta y que la gente no sabe muy bien qué es la SIECA. Y a mí me pareció que estaban mirando para otro lado. Me parece que hay un vigor en las instituciones de la región. Claro que los peligros están ahí y hay 2 que 3 problemas, sin mencionarlos, o tal vez 4 problemas importantes, pero el BESIE dio fondos para ayudar a los países con la pandemia. El comercio, pese a algunos problemas
que doña Dialá ayudó a resolver cuando había problemas en las fronteras de camiones y lo demás, está fluyendo y con el impulso al crecimiento que Estados Unidos está generando, no solo para nosotros, sino para toda la región me parece que va para adelante. Entonces, yo creo que hay noticias positivas si uno las quiere ver. Así, a mí me parece que a veces nosotros pecamos en el sentido de tratar de meter debajo de la alfombra las cosas, los errores que cometemos, pero también metemos debajo de la alfombra los éxitos que hemos tenido. A mí me parece que ambas cosas las debemos poner sobre la alfombra, para aprender de los errores, bueno, pero también reconocer las cosas buenas, correctas, éxitos que hemos tenido. Me parece que esa es una labor que tenemos que hacer, sincerándonos, por así decir, y recapacitando de las cosas, pero me parece que poner énfasis solamente en los errores, en los problemas, en lo que hemos hecho malo, me parece que eso es una labor que hay que hacer, pero me parece que hay que complementarla evidentemente con las cosas buenas, satisfactorias que tenemos, ¿verdad? Pues sí, don Eduardo, y gracias de nuevo. Me regocijo de que esté usted de regreso con nosotros. A las amigas y amigos los invitamos a que continúen con los estupendos programas de 15 Televisión, UCR, y esperamos volverlo a ver pronto. Cuídese mucho. Muchas gracias.